Hola a todos, en este video les voy a comentar sobre la notación asintótica y cómo podemos llegar a ella. Empezaremos preguntando qué es una operación básica y cómo medimos su eficiencia. Una operación elemental es una acción básica que se ejecuta dentro del algoritmo y que se utiliza para medir su tiempo de ejecución. Puede variar dependiendo del algoritmo y del contexto en el que se dan. Generalmente incluyen acciones básicas como asignación de variables, comparación de valores, operaciones aritméticas simples como serían la suma, la resta, multiplicación y división, entre otras acciones. La eficiencia de un algoritmo se mide generalmente mediante el análisis de su tiempo de ejecución y la memoria como uso de recursos. En el análisis del tiempo de ejecución se suelen emplear la notación de O grande para describir cómo crece el tiempo de ejecución del algoritmo en función del tamaño de entrada n. Esto nos da una idea de cómo el algoritmo escala con entradas más grandes. Seguidamente hablaremos de la notación asintótica. En esta notación, especialmente la de O grande, se utiliza para escribir la complejidad temporal y espacial de un algoritmo en función del tamaño de su entrada. Esta notación nos ayuda a entender cómo crece el tiempo de ejecución o el uso de recursos del algoritmo a medida que el tamaño de la entrada aumenta. Esta notación también nos permite hacer comparaciones entre diferentes algoritmos y entender cómo se comportan en términos de eficiencia a medida que aumenta el tamaño de la entrada. El tiempo de ejecución nos permite representar el número de unidades de tiempo tomadas por un programa de cualquier entrada de tamaño n. Aquí, como podemos ver, t representaría el tiempo y n sería el tamaño de entrada que recibiría. Un ejemplo, aquí tenemos un algoritmo que ejecutará ciertas líneas de código, aquí como podemos ver T1, T2, T3 y T4, que representan el tiempo que demora cada una en ejecutarse. El tiempo total de ejecución Tn de la función se calcula sumando los tiempos de cada paso. Sería sumar T1 más T2 más T3 y más T4 y nos daría el resultado del tiempo. Ahora veremos la regla del máximo. Esta nos ayuda a determinar la complejidad temporal en situaciones donde un algoritmo realiza múltiples tareas y queremos entender cuál de ellas domina en términos de tiempo de ejecución. La regla del máximo establece que cuando se tienen múltiples operaciones en un algoritmo, la complejidad total se aproxima al tiempo de ejecución y a la operación más costosa, es decir, la que tenga una mayor complejidad temporal. Por ejemplo, considere un algoritmo que realiza una serie de operaciones, algunas de las cuales son de complejidad O n y otras de complejidad O n elevado al cuadrado. Aplicando la regla del máximo, si la operación de complejidad O n al cuadrado es la más costosa, entonces la complejidad total del algoritmo se aproxima a O n al cuadrado. Esta nos permite identificar rápidamente qué parte del algoritmo es la que domina en términos de tiempo de ejecución sin necesidad de sumar todas las complejidades individuales. Y finalmente veremos los órdenes de complejidad. Estaré dejando en la pantalla una tabla jerárquica, por decirle así, de los órdenes que tienen mayor peso sobre otros. Aquí, por ejemplo, podemos ver que los constantes tienen muchísimo menor peso que un orden exponencial. Y a la derecha tenemos una tabla donde se grafican las tasas de crecimiento de cada uno. Y también estaré dejando algunos ejercicios de implementación que he desarrollado para este propio tema y cada uno con su respectiva respuesta. Estaré dejando la tabla a un lado para que puedan hacer la comparación de las jerarquías, cuál tiene mayor peso sobre cuál. Y eso es todo. Gracias.